Querido Pedro, Beto, amigos y todo el auditorio, ¿cómo les va? Muy bien, gracias, querido Alex, te saludo. Igualmente, Pedro, pues muchas gracias por la invitación y efectivamente el tema de la caravana migrante y todas sus consecuencias y su paso, su viacrucis por los más de 3.000, casi 3.900 kilómetros cuadrados que han pasado, pues verdaderamente es un tema sumamente importante y antes de entrar en materia me gustaría hacer algunas precisiones importantes. A los Estados Unidos, Pedro, Beto, llegan cada año 1 millón de migrantes documentados que se conforman de la siguiente manera: 600,000 de ellos son inmigrantes que llegaron de forma indocumentada a los Estados Unidos y se tienen que devolver a sus países de origen para ser procesados y buscar su residencia permanente. Y los otros 400,000 son migrantes que entraron de forma documentada a los Estados Unidos y ahí hacen el famoso ajuste de estatus por medio del Servicio de Ciudadanía Americana y Servicios de Inmigración, por sus siglas en inglés, el USCIS famoso. Actualmente, Pedro, en los Estados Unidos existen 11.600.000 inmigrantes indocumentados, de los cuales 600.300.000 son mexicanos. Y actualmente también viven 4.600.000 centroamericanos en los Estados Unidos. Hablando ya particularmente de la caravana migrante, pues hay que recordar que esta empezó aproximadamente a mediados de octubre y se estima que fueron alrededor de 10,000 personas las que salieron de Centroamérica para iniciar este peregrinaje por toda la República Mexicana, de las cuales aproximadamente 2.500 personas en ese primer grupo se encuentran en Tijuana actualmente esperando su turno para pedir asilo. De estas 10,000 personas aproximadamente, Pedro, Beto, 7.270 más o menos ya regresaron a sus países de origen. A los pocos días de esa primera caravana, que salió el 13 de octubre del año pasado, inició otra, pero de un número mucho menor. Ahora, ya se habla de la nueva caravana, y se está pensando que ahorita, que arrancó en Honduras aproximadamente el día 15 de enero, ya se hablan de 15,000 migrantes centroamericanos, Pedro. Y esto, fíjate, con estas cifras, obviamente en el tránsito, algo que tú has visto en tu carrera como médico, has visto algo que se requiere desde el lado de las autoridades norteamericanas. No solamente es el paso de la persona, sino es la autorización sobre el estado en que la persona se encuentra. Y ahí, claro, hay un principio, un cerco de lo que pudiera ser la prevención en términos sanitarios para cualquier tipo de potencial epidemia, pandemia, proceso humano, biológico, que haría que todo esto lleve una certificación. Y te digo una cosa, del lado mexicano, yo nunca he sabido que haya, por ejemplo, sobre los migrantes, un chequeo, una revisión de cuál es el estado de salud de la gente que migra y que migra con condiciones de hacinamiento, con condiciones de promiscuidad, con condiciones mínimas sanitarias que hacen que esta gente en muchas ocasiones llegue con grados de morbilidad y en algunos de enfermedades que, si no son detectadas, pudieran causar un problema mucho mayor. Sin duda, Pedro, le pegaste al clavo de forma muy puntual, como siempre, y permíteme comentarte sobre este programa que existe alrededor de hace 50 años entre México y los Estados Unidos, que fue donde el programa inició. Obviamente, otros países se fueron agregando de tal suerte que prácticamente todos los países del mundo que envían migrantes, siendo Estados Unidos el país receptor número 1 de migrantes en el mundo, ya comentamos que 1 millón de inmigrantes documentados entran anualmente a los Estados Unidos, sin contar los indocumentados. O sea, estamos hablando de cifras extraordinarias. Entonces el gobierno de los Estados Unidos
a través de su brazo médico, el CDC, que es el Centro de Prevención y Detección de Enfermedades, con su sede en Atlanta, iniciaron este programa para hacer precisamente lo que tú puntualmente estás mencionando, hacer un programa médico migratorio donde se les hace un estudio clínico exhaustivo, específico de migración, donde se ven un sinnúmero de variables, incluyendo la salud mental. Ah, claro. Se fueron agregando otros países, pero esto es bien interesante. Empezó Estados Unidos, siguió Canadá, después Australia, después el Reino Unido y al último Nueva Zelanda. Y formaron una asociación o un grupo de panel, que le llaman ellos, panel por la lista de confianza, que se llama médicos panelistas. Sin duda, y lo habíamos comentado en el programa anterior, Pedro, Beto y auditorio, que cuando un migrante, independientemente de su nacionalidad y de qué punto A a qué punto B se esté transportando, pues se llevan no solamente su cultura y sus principios y cadena de valores, se llevan también sus problemas y enfermedades. Por esto, este programa ha sido sumamente eficaz y puntual para la detección temprana y el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno de enfermedades de estos migrantes que vienen de todo el mundo hacia los Estados Unidos. Y efectivamente, como bien lo mencionas, Pedro, México, desafortunadamente, siendo un país, como lo hemos platicado, un país importante de tránsito y también del sector de migrantes históricamente, pues no hemos podido implementar un sistema como el que ya existe. No vamos a inventar la rueda ni el hilo negro. O sea, ¿por qué no copiamos el modelo? En alguna ocasión yo ya lo propuse, creo que hubo una buena recepción, pero hay que darle seguimiento. Como tú sabes, la semana que entra estaré en Washington, en algunas diligencias con algunos miembros del Congreso, y estoy tratando de conseguir una cita con nuestra embajadora Marta Bárcena, para poder plantearle algunos aspectos similares a los que estamos hablando en esta mañana, Pedro. Sí, cuando veo la necesarísima revisión exhaustiva del estado de salud de nuestra gente o de la gente que viene de América Central en términos de su estado de salud corporal y mental, me pregunto, si no tenemos dinero cuando llegan a la frontera a nivel municipal para darles de comer y tiene que acabarse haciendo una polla, imagínate tú la formalidad que implicaría una revisión médica exhaustiva de la gente que llega en condiciones en donde, lo voy a decir con todo respeto, pero hasta pulgas traen. Entonces todo esto se convierte en una problemática que después al Departamento de Salud de los Estados Unidos le queda como herencia, con la necesidad de contención sanitaria ya una vez estando en su territorio, en donde este tipo de cosas sí se toman en cuenta. Más puntual no lo puedes decir, Pedro, y te felicito por ese análisis tan profundo, porque a veces toma mucho tiempo para entender esta complejidad y tú en pocas palabras lo definiste de forma magistral. Así es, Pedro, exactamente eso es lo que estamos adoleciendo en nuestro hermoso país, pero con un esfuerzo colaborativo, estoy cierto que podríamos implementar este programa y destinar alguna parte del presupuesto para darle el peso específico, Pedro, a este tipo de situaciones y contingencias de salud que se presentan ahora con esta nueva modalidad. Ahora, las caravanas, pues tú y yo lo sabemos y lo sabe el auditorio, que no son nuevas, ya tienen pues mucho tiempo, pero ahora parece ser que probablemente están más organizadas. Por poner un ejemplo, en la primera caravana, Pedro, de estas casi 10,000 personas, desafortunadamente murieron 11 migrantes. Y el 50% de la población que se encuentra en albergues, en la mayor parte en Tijuana, etcétera, han estado padeciendo enfermedades respiratorias, entre ellas la temible tuberculosis, ¿verdad? Y obviamente esto es producto del desgaste de esa peregrinación, de ese viacrucis, y el hacinamiento, que son caldos de cultivo perfectos para desarrollar este tipo de problemas. Y ustedes recordarán el sonado caso de este desafortunado y trágica situación de estos dos niños de origen guatemalteco, una niña de 7 años, Jacqueline, y un niño de 8 años, que desafortunadamente murieron aquí mientras se encontraban bajo la custodia de la patrulla fronteriza. ¿Por qué murieron? Bueno, pues murieron
porque este sector no son médicos, no están entrenados para poder hacer un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. Entonces, muchas veces este tipo de enfermedades, sobre todo en niños, pues son relativamente silentes y empiezan de menos a más y no se dan cuenta cuando ya está muy avanzado el caso. O sea, son muertes, situaciones que se pudieron haber prevenido, y esto pues generó un gran escozor en la comunidad médica, científica y diplomática en los Estados Unidos y obviamente en Guatemala, ¿verdad? Y afortunadamente, Pedro, pienso que ya se están empezando a hacer por lo menos los primeros vestigios de estos grandes esfuerzos que se tienen que hacer, y el director del Instituto Nacional de Migración, el doctor Tonatiuh Guillén, mi colega, el doctor Guillén, y el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras, pues pienso que están empezando a hacer este tipo de esfuerzos para empezar primero a colaborar con labores de logística y mesas de trabajo en función a estos principios, y obviamente alertando a la población que viene de allá hacia acá a atravesar estos casi 4,000 kilómetros de una pesadilla, Pedro. Tú y yo lo sabemos, es una pesadilla. Ves las historias, ves los documentales y te arrancan las lágrimas porque ves estas familias pasando por una situación infrahumana que se pone en riesgo su integridad y su vida, pero están alertando a la población precisamente para evitar que se animen a hacer esta caravana, que probablemente no tiene más sentido porque no puede valer más que la vida misma. Entonces pienso que están haciendo cosas puntuales. Pedro, ¿qué opinas? Yo quiero hacer un llamado a los gobiernos, tanto de México como de los Estados Unidos, fundamentalmente al de México, para decir que si a veces sabemos que no tenemos presupuestos dispuestos para contener este problema, que sería el necesarísimo escrutinio y control de un cerco sanitario, que a lo mejor el gobierno no tiene la capacidad para hacer, pienso que se necesita siempre de la colaboración de instituciones creadas desde el sector privado, como la que tú has venido históricamente organizando allá en la zona fronteriza entre Juárez y Laredo y El Paso, que ha traído como resultado el que parte de este esfuerzo se absorba por el sector privado, que ha metido inversiones directamente en la zona del Paso fronterizo y que ha comprometido capital, esfuerzo, conocimiento, trabajo, y que gracias a eso se ha podido compensar parte de las ineficacias de gobiernos que no han tenido la suficiente capacidad para prever este asunto. Y yo quiero aquí hacer un reconocimiento al trabajo que tú has hecho, que haces y que seguirás haciendo en colaboración, estoy seguro, entre las autoridades sanitarias de los Estados Unidos y de México, con el único interés, digo, obviamente sector privado, pero con el único interés de abonar en este camino para que las cosas se lleven con un mayor control. Yo te agradezco muchísimo, Alejandro Díaz, allá desde la zona de Juárez y del Paso, que tomes esta comunicación y que nos pongas en el centro de la opinión esto que es fundamental en la relación migratoria entre, digamos, nos toca, ¿no? Aunque sean centroamericanos o sudamericanos, es México, Estados Unidos, con toda la problemática que esto implica. Te mando un abrazo y te agradezco, Alejandro. Pedro, si me permites un último comentario, y te agradezco mucho la invitación, al igual que a todos los radioescuchas y los que nos ven por la televisión, que existen riesgos importantes y probablemente no se han advertido este tipo de riesgos que existen durante este peregrinar. Simplemente has visto cómo se suben a los trenes y cómo se suben a camiones sin redilas, hasta cientos, los cuentan por cientos. Imagínate un choque, cualquier situación donde desafortunadamente hace unos días en Tlahuelilpan, Hidalgo, vivimos una situación horrorosa. No queremos que vuelva a pasar una situación de esa misma envergadura, y el mejor ataque es la prevención. Por último, Pedro, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, por sus siglas en inglés, el CDC, reportó ya a raíz de esto, de septiembre a octubre del 2018, un aumento en la tasa de la incidencia de enfermedades infecciosas de un 20%.
100%, particularmente varicela, influenza tipo A y B, y lo que tú dijiste ahorita de forma más coloquial, pero escabiasis. Claro. Entonces, estamos ante una situación que tenemos que poner todo el empeño desde el sector público y privado y para poder lograr hacer algo importante por esta crisis que va más allá de lo político, de lo diplomático y de lo humanitario. Pues sí, es lo humano, ¿no? Finalmente, pues, enfermarse es de humanos, pero controlar también es una característica del desarrollo de la medicina en el siglo XXI y todos los controles que todo esto implica a nivel migratorio. Gracias, como siempre, Alex, te mando un abrazo cariñoso. Alejandro. Un abrazo, gracias.